¿crees que la respuesta sería a este sedentarismo sería el gimnasio, los gimnasios? Mm, no, Porque no ¿cuál es como la...? lo entendemos ahora mismo, yo creo. La palabra gimnasio viene desde muy, muy, muy atrás. Viene desde la época griega y la época romana. Pero el gimnasio era muy diferente a lo que entendemos ahora. Al final los gimnasios eran centros donde se estudiaba y centros donde se practicaba y centros que estaban expuestos al sol, centros donde a la gente o los más pudientes llevaban a los niños para que fueran buenos ciudadanos. Se llevaba muy poca ropa, incluso iban todo el día desnudos. Y creo al gimnasio ahora vas a hacerte la foto. Estás bajo el flúor de las luces. Estás rodeado de mucha gente, apenas hay espacio, saltas de máquina a máquina. Hay poca información en cuanto a movimiento, en cuanto a ejercicios que hacer. Simplemente es algo donde evadirte o más que algo, un sitio donde entrenar, creo que es más, tenemos el paradigma de un club social, algo donde vas a ver a gente, a poder conversar con gente y eso está genial. Nunca le digo a nadie que uno es más que cero. Si puedes hacer algo de movimiento versus no hacer, hazlo. El tema es que yo creo que el gimnasio, o lo que tenemos como en la cabeza como gimnasio, no es el escenario ideal donde el cuerpo puede florecer y sacar todo su resplandor, ¿no? Es más bien el aire libre. De hecho, estoy muy a favor de que los ayuntamientos cada vez aboguen más por estos pequeños espacios al aire libre de calistenia o esas rutas de colesterol que hacen o esos circuitos donde la gente puede transitar con bicicleta o caminando. Eso está genial, esas rutas circulares. Yo creo que por ahí van los tiros. Y aparte de informar mucho a la gente y darle toda la importancia que se merece y que de verdad tiene a las figuras que abogan por la salud, que entrenan y educan a la gente desde edades escolares, incluso preescolares. Deberíamos también de meternos en currículum escolares y darle la importancia que merece, no restarle horas de currículum, sino incrementarlas o incluso combinar otras materias con la educación física, yo creo que la respuesta siempre está en el movimiento. Siempre está en el movimiento, lo que sea, pero con movimiento. Y ahí es donde el cerebro encuentra el sentido y el propósito de ser. Sí, pues, te lo comentaba porque, por ejemplo, Daniel Lieberman en su libro, él habla de que no estamos adaptados para entrenar, o sea, no evolucionamos para entrenar. Uh-huh. Pero aún así, en este mundo sedentario, pues tenemos que buscar alternativas. Y las alternativas que tenemos allí fuera, yo creo que la que prevalece son los gimnasios. Pero vienen justamente con esa, digamos, con ese aspecto negativo de que, bueno, luego entrenas en planos fijos, que las máquinas no están adaptadas generalmente a todos los tipos de cuerpo, a todos los tipos de movimientos. Y no sé si sería la mejor forma, sobre todo porque ya aquí no estamos hablando de conseguir ese máximo potencial que tenemos como seres humanos, pero por lo menos recuperar lo que hemos perdido. Uh-huh. ¿Dónde deberíamos ir a buscar ese movimiento que nos permita por lo menos potenciar esas capacidades que tenemos dormidas, por decirlo de algún modo? Yo creo que el deporte desde edades tempranas es una muy buena opción, una muy buena respuesta para exponer al cuerpo. Y no solo simplemente especializarte en uno, vamos. Yo recomendaría a todos los padres que apunten, si es posible, cada día o 2 días a la semana a 2 deportes diferentes para que el cuerpo no se especialice en gestos específicos que requieren un cierto deporte, sino reproducir cuantos patrones y cuantos gestos motrices mejor. Por ejemplo, la natación combinado con el fútbol, la escalada combinada con el atletismo. Hay 1000 maneras de hacerlo, ¿no? Pero no hay una fórmula única. A lo que voy es que los parques son el mejor escenario. Los parques sin condiciones, sin reglas, sin árbitros, son los mejores condicionantes para que los niños puedan jugar de forma libre, crear sus propios juegos y sobre todo como padres apartarse de la figura del sobreproteccionismo, los padres helicópteros que yo les llamo, ¿no? Te vas a caer, te vas a romper, no corras. No, deja que a nosotros no nos decían, te vas a caer. ¿No? Crecimos, que estamos vivos de milagro, ¿no? Y creo que somos más fuertes en ese aspecto precisamente por eso, porque no nacimos bajo el paradigma del miedo, bajo el paradigma del proteccionismo. Simplemente haz, descúbrete. De hecho, hay muchos estudios, sobre todo en el norte de Europa, en el que hay escuelas
en las que se les permite a los niños salir al exterior, a las montañas, a los bosques, y nunca, nunca, nunca se les dice no hagas esto, no subas ahí, siempre obviamente bajo la mirada de un adulto, pero es que ese adulto ya tiene esa predisposición a que los niños hagan, se descubran. Y lo que se descubre es que después, a posteriori, esos mismos niños son mucho más capaces, como que se autotutean ellos mismos. Y ahí está lo interesante, el trabajar y jugar sin condiciones, sin reglas, sin árbitros y descubrirte, porque al final es algo súper interesante que sucede, que los niños cuando están juntos son capaces de crearse sus propios mundos y sus propios escenarios y sus propias películas. Y creo que por ahí van los tiros, el crear escenarios, espacios donde la gente y los niños sobre todo puedan jugar. Algo muy curioso que sucede también es que toda esa diversión que sentimos con el juego, lo que veo con las formaciones que hago casi cada fin de semana es que los adultos siguen queriendo jugar. Y es como que, no, si eres adulto tienes que entrenar, tienes que ir al gimnasio o tienes que hacer algún deporte. Pero ¿dónde quedó el juego? Cuando les ofrezco un componente lúdico o introduzco en la formación un componente lúdico, la gente se vuelve loca. Es como que se desvanece todo, se disipa todo. Una burbuja se crea y es un ambiente muy, muy chulo el ver que efectivamente no perdemos o no envejecemos por la edad, sino envejecemos porque dejamos de jugar, dejamos de hacer cosas que hacíamos cuando éramos niños, incluso dejamos de ser niños. Creo que el juego y el movimiento tienen la respuesta a muchas de las cosas que nos pasan. Es curioso eso, ¿no? Porque creo que perdemos, a medida que vamos creciendo, perdemos la capacidad de jugar. Más allá de jugar, de disfrutar las cosas que hacemos, ¿no? Tú lo hablabas al inicio, lo que pasa es que no me quise meter mucho en ese tema porque creo que hay una pandemia de falta de propósito en general, ¿no? Vamos como autómatas en el día a día, nos subimos al auto, vamos al escritorio, la oficina y así de vuelta. Uh-huh. Es muy triste verlo de ese modo, pero es verdad, hemos perdido la capacidad de jugar y de disfrutar. ¿Crees que el futuro de ese movimiento que tenemos que recuperar tiene que tener un componente lúdico? Definitivamente. No he visto nada más potente a nivel biomecánico, a nivel de movimiento, a nivel de apego y a nivel de que la gente continúe apegada o continúe apareciendo por las salas de entrenamiento, que no el que estoy consiguiendo resultados, sino es que me lo paso bien. O sea, la gente no quiere entrenar, la gente quiere pasárselo bien. Es algo que debería ser de primero de carrera de la gente que se dedica a entrenar con personas o a trabajar con personas. La gente quiere pasárselo bien. Entonces busca la manera de introducir componentes lúdicos o hacer que la estructura de tu sesión de alguna manera acabe en eso. Que al final de la clase el feedback sea, es que me lo he pasado bien. La gente quiere eso, carece de eso. Antes yo recuerdo en los parques donde íbamos estaban la gente mayor jugando, no sé si tú conoces, a la petanca. Sí. Ya no los ves a esa gente, ya no hay. Es un componente lúdico, son juegos que requieren de estar al exterior, son juegos que requieren de unirse de comunidad, del grupo, son juegos que requieren de movimientos precisos, de calcular, del convoy que se le llama, el quedar a una hora en concreto porque no había WhatsApp, entonces todos sabían que a esa hora íbamos ahí. Y ya no hay eso, creo que se ha perdido. Entonces antes era los niños a las 6 en el parque y todos aparecíamos ahí. Las madres ya no dejan a la gente o a sus hijos salir a la calle o por los bosques o por los prados o por los campos, ya no hay eso. Entonces creo que debemos de volver a buscar esos escenarios. Hay una cosa, voy a hacer un inciso aquí que sí que me ha gustado, y es que últimamente me he dado cuenta que los colegios ahora abren los patios, los recreos, por las tardes, que antes estaban cerrados. Cuando se acababa el colegio cerraba. Claro. Ahora dejan los patios abiertos para que los niños puedan volver por las tardes a jugar. Y de hecho funciona. De hecho funciona súper bien. No sé si en todas las comunidades, pero en muchas sí que me he dado cuenta y lo he comprobado. Y lo curioso es que están llenos esos patios de niños jugando sin supervisión. Ninguna. No hay nadie que les diga lo que hacer. Entonces ellos van, juegan a pelota, juegan al escondite, juegan a la cuerda, a su bola. Y está genial, porque durante el recreo, los 30 minutos que tienen durante el espacio de colegio, sí que hay supervisores, entonces quizás los cohibes. Claro. Pero por las tardes es su espacio, es donde ellos se sienten seguros, donde ellos crean y donde ellos exploran.
Creo que es súper interesante y una iniciativa muy positiva para ellos. Y creo que has mencionado dos cosas que son súper importantes en ese contexto. Crear y explorar. O sea, creo que le estamos quitando la capacidad a los niños de aburrirse para que puedan crear en ese contexto donde se puedan inventar lo que tú decías, su película, su historia, su entorno, y de explorar Total. ese mundo que nos rodea. Hay una anécdota súper buena. Esto me pasó el año pasado, creo, con mi hijo en mi casa en verano. Y es que desapareció por una hora. No es que desapareciera y no sabía dónde estaba. Sabía que estaba por ahí, pero no sabía dónde exactamente en el terreno de mi casa. Y cuando lo encontré, vi que había creado algo maravilloso. No me lo podía creer. Era algo como... lo que creó fue como recetas. Fue cogiendo frutos de cada árbol y haciendo como recetas de sushi a su manera, cortándolas de una manera que yo no sabía ni que podía hacer, ornamentándolas y adornándolas con cosas, de tal forma que parecían platos sacados de Pinterest, literalmente. Y digo, hijo, ¿qué has hecho? Y dije, bueno, el otro día vi MasterChef por la tele y es que he hecho esto porque me aburría. Digo, no te has aburrido. El aburrimiento te ha permitido crear. O sea, nosotros en el momento en que no tenemos la posibilidad de crear, nos deprimimos. Y ahí viene la pandemia o la epidemia de depresión que hay, de ansiedad que hay, porque no tenemos espacio para que la creación o ese estado, ese modo creativo pueda siquiera surgir en nuestras mentes, pueda siquiera aparecer, porque estamos todo el tiempo absorbidos o absortos por la pantalla y por cosas. No se nos permite crear. Estamos todo el tiempo sin poder aburrirnos. Y es todo lo contrario de lo que nos pasaba a nosotros. Al final sacabas una hoja o ibas al dentista o ibas al médico o viajando en el auto estabas pendiente de contar árboles, estabas pendiente de contar cuántos coches rojos pasaban. Y ahora no hay eso. Ahora lo que buscas es un auto con pantalla para que tus hijos no molesten. Yo creo que ahí está el darte cuenta de las cosas y decirle el no a la tecnología en ciertos aspectos porque sabes que no es lo correcto.